Bueno, chicos, buenas noches de nuevo. Como les decía, bienvenidos a nuestra sesión. Hoy viernes, gracias por su puntualidad, por estar siempre ahí, por el compromiso que han demostrado ah, en el trasegar de nuestra tecnología. Entonces, como les contaba ahorita, tenemos dos actividades bastante interesantes. Ya voy a mostrarles eh, la guía que estoy visualizando. Listo. Esperemos que cargue. Entonces, ¿qué nos pide? Las dos actividades que vamos a desarrollar son enfocadas a ser creativos y a visualizar prototipos. Entonces, en esta primera actividad de desempeño, que se denomina creación de los objetos de la base de datos, eh, ustedes van a realizar las sentencias para la creación de los objetos de esa base de datos. Obviamente, ustedes ya debieron haber leído el componente o el material de aprendizaje llamado bases de datos en SQL. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa primera actividad? O qué vamos a tener en cuenta, como lo dice la guía, pues vamos a seguir con las normas y durante toda la tecnología siempre vamos a tener un documento escrito donde tenga su portada, donde tenga su introducción, donde tenga sus objetivos, donde ustedes muestren las sentencias de creación de colecciones, consultas, inserciones en bases de datos no relacionales. Vamos a realizar la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, entonces la placa, el número, la serie, el modelo, la marca, el kilometraje. Eh, Ahí me detengo un tris. Si quieren dentro de esa sentencia solamente dejar placa, modelo y serie y marca, está bien, ¿sí? El hecho es que creen la sentencia. Entonces realizan la sentencia para insertar 5 datos en esa colección creada, realice la sentencia para consultar los datos ingresados en esa colección y actualice los datos de esa colección. Ahorita en el video que mi compañero realizó en su momento hace unos meses, vamos a hablar va a mostrar allí como tal eh, cómo vamos a desarrollar ese tema para que le presten mucha atención. Esa es la primera actividad, ¿sí? Y la segunda actividad es seleccionar herramientas para prototipado. Entonces, seleccionar y probar herramientas de prototipado donde muestre o pruebe las principales funcionalidades de esa herramienta, perdón, realizando un ejemplo de creación de interfaz con algunos elementos. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta? Obviamente, pues el documento escrito que mencionamos ahorita, con la portada y con la contraportada, y mencionar cuáles son esos componentes que hacen parte de diferentes herramientas que existen para realizar prototipos, ¿cierto? Por ejemplo, Figma es una herramienta gratis para crear prototipos, ¿cierto? Entonces, ustedes, ahí les voy contando un poquito de cuánto cuesta. O sea, si es un equipo profesional puede costar por ahí 15 euros, ¿cierto? De una organización, ahí unos 50 creo. Y obviamente ya estamos hablando de una organización más grande, con licencia y demás, pues puede costar alrededor de 75 euros. Pero si es para ustedes, para este tipo de elementos, eso es gratuito, ¿vale? Marvel es otra, bueno, en fin. Entonces, de ese tipo de cositas son las que ustedes van a contar en el trabajo. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes conocen y que ustedes van a seleccionar en ese proyecto para los que ya lo llevan, para los que ya empezaron a crearlo? Sí, proyecto de desarrollo, proyecto con el cual ustedes estén interactuando en su empresa, si están en la universidad. Bueno, tener ya como una cajita de conceptos donde ustedes ya van a empezar a amarrar un proyecto y a través de ese proyecto van a empezar a agregarle cositas que son las que estamos viendo nosotros en nuestra tecnología. ¿Listo? Entonces, esas son las dos actividades. Vuelvo y digo, hacer un JSON, los componentes que hablamos ahorita de aquí,
ustedes seleccionar y probar herramientas de prototipado donde muestre y pruebe las principales funcionalidades eh, que tienen estas herramientas dando como un ejemplo que es la creación de interfaz con los elementos y los criterios que ustedes quieran, que ustedes consulten, que ustedes visualicen. El hecho es que, como les dije, ya existen, les nombré varias y a través de esas ustedes pueden empezar a trabajar en los escenarios que ustedes quieran consultar. Vale, entonces voy aquí a mostrarles una presentación de lo que es eh, una sentencia de programación, ¿cierto? Pero si quiero más bien, para no dejarlos así, vámonos aquí a lo que nos muestra la IA en algo que quiero que ustedes tengan presente. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un objeto de una base de datos? Es cualquier elemento que se utilice para manipular o almacenar datos. Entonces, eso puede incluir tablas, eso puede incluir secuencias y otras cosas. Y estos objetos de esa base de datos están diseñados para ayudar a los usuarios a acceder a la información de una forma más lógica, ¿sí? Entonces, eso es una base de datos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de objetos en bases de datos? Las tablas, las vistas y los procedimientos almacenados. Las tablas, ¿qué son? Son bloques de construcción, donde se almacenan los datos que están, o sea, se almacenan de forma estructurada. Vistas son consultas almacenadas que proporcionan, obviamente, una visualización personalizada de los datos. Procedimientos almacenados son procedimientos, son códigos, son bloques de código que automatizan tareas específicas. Ahora bien, en la creación de tablas debemos de tener en cuenta la definición o tener clara la estructura, ¿cierto? Cuando nosotros creamos una tabla, obviamente tenemos componentes muy definidos que son las estructuras. Entonces allí están inmersos los campos, los tipos de datos y las restricciones. Las relaciones. Las tablas se pueden relacionar entre sí mediante claves o llaves, primarias y foráneas. ¿Qué permite eso? Pues asociar datos entre ambas. Creación de vistas. Entonces, la creación de vistas está la personalización de consultas que permiten crear estas mismas de forma, obviamente, no tan sencilla, poco compleja, pero se pueden reutilizar ya de otra forma y esta vez, si no tan como tan técnico y específico y obviamente que se pueda manipular la información. La seguridad y permisos. Las vistas pueden limitar el acceso de ciertos usuarios o de ciertos datos, mejorando que la seguridad. Rendimiento. Las vistas compiladas pueden mejorar el rendimiento de las consultas. La creación de procedimientos almacenados, ¿qué nos ayuda? Pues en la encapsulación lógica, o sea, lo que son esos procedures almacenados, esos procedimientos almacenados que permiten encapsular de forma lógica la información que contiene la base de datos, por muy compleja que esta parezca. La reutilización del código puede ser llamado desde diferentes aplicaciones, lo que evita que la duplicidad en el código. La optimización y rendimiento, pues al ejecutarse directamente en el servidor, los procedimientos almacenados pueden mejorar el rendimiento. Creación de funciones. Entonces, dentro de esos objetos podemos encapsular de forma reutilizable y hacer invocaciones desde diferentes partes de la aplicación. Cálculos personalizados. Las funciones pueden realizar cálculos complejos o no, ¿cierto? Y devolver los resultados a ese tipo de consultas o de cálculos. Transformación de los datos. Las funciones pueden aplicarse de forma tal que los datos tomen otro contorno, otra forma antes de su uso. Creador de disparadores, esos disparadores que hacen, lo que hacen el push, empujan nuestra base de datos. Entonces vuelven a verificar la integridad de los datos antes de que se modifiquen, hace una que es validación, auditoría, esos mismos disparadores, pues
visualizan el cambio y toman la información y la tienen presente para futuras acciones. Y existen las acciones automáticas, que son acciones que pueden generar notificaciones o actualizar otros objetos. Entonces, pues eso es un grado de importancia. Entonces, ¿por qué es bastante necesario la creación de datos? Por el rendimiento, por la reutilización y por la integridad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos tres componentes en nuestra base de datos y los tenemos bien afilados, pues obviamente nuestro enfoque es el desarrollo. En cuanto a la información que va a tener inmersa el mismo, pues ya cambia de tono y de color, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar y visualizar esas bases de datos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, a través del tiempo, en los objetos, por ejemplo, SQL, que es un recurso, por ejemplo, Server o un bloqueo de SQL Server, contiene uno más contadores que determinan aspectos diversos que están a la mano, pero que debemos supervisarlo. Por ejemplo, el objeto de bloqueos de SQL Server contiene los contadores de número de índice interbloqueo, y ahí es donde empezamos nosotros como a jugar con esas bases de datos. O sea, ahí esos son los impulsadores que nosotros debemos de tener presente. Pero la función esencial para no ser, y hablar como un poquito más en términos de que ustedes me lo entiendan, es que la base de datos es una herramienta que se utiliza para recopilar, organizar información. Entonces, ¿información de qué? De personas, de productos, de pedidos, ¿cierto? Y visualicen esto. Muchas bases de datos comienzan ¿de qué forma? Pues en una hoja de cálculo, hoja de Excel, un programa de procesamiento de texto. Ahí empezamos a recopilar datos, ¿vale? Entonces, les quiero mostrar este componente JSON, un momentico para que veamos el video que les dije y se enfoquen en la actividad, ¿sí? Y un segundo, aquí, listo. Entonces, como les decía, la actividad habla de JSON. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es una sentencia de programación? Entonces, imagínense ustedes que están escribiendo un conjunto de instrucciones para una máquina y esa misma realiza una tarea específica. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ok, listo. Okay. Vale. Es que tengo saltos de internet, está lloviendo, entonces me preocupa. Bueno, entonces, como les decía, esa sentencia de programación, pues traigan ustedes en su mente que están escribiendo con instrucciones para que una máquina realice una tarea cualquiera. Cada una de esas instrucciones se llama una sentencia de programación y es como darle órdenes paso a paso a una computadora para que realice una tarea, ¿cierto? Entonces, por eso está el if ahí arriba. Las sentencias en programación son cruciales por varias razones. Uno, por el control de flujo, perdón. Entonces, ese control de flujo que permite controlar el flujo del programa, tomar acciones que deben estar inmersas dentro de condiciones y relaciones de operaciones repetitivas dentro de nuestro desarrollo. Automatización. Las sentencias permiten automatizar tareas repetitivas y procesar grandes, que se los mencionaba ahorita con la anterior slide, ¿cierto? Procesar grandes cantidades de texto, ¿cierto? Pero no solo procesarlo, sino hacerlo de forma eficiente. La interacción, pues facilita la interacción entre el usuario y la computadora a través de la entrada y salida de datos. En programación existen varios tipos de sentencias, cada uno con una función específica. Entonces podemos hablar de las sentencias de control, que son sentencias que permiten tomar decisiones en el programa, incluyendo las sentencias if, else y switch, ¿cierto? Las sentencias de bucle o bucle. Estas sentencias se utilizan para repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición. Entonces, ¿qué ejemplos de esas sentencias bucle? Son los for, los while o los do while. Y las sentencias de asignación, ¿para qué sirven? Pues para
asignar un valor a una variable. Por ejemplo, x es igual a 10. Asigna el valor de 10 a la variable x. Esas son sentencias de asignación. Entonces, yendo más allá con el JSON, pues es un formato que está basado en texto estándar para presentar datos estructurados en la sintaxis de los objetos de Java, ¿sí? Y obviamente se utiliza para la transmisión de datos en aplicaciones web. Por ejemplo, enviar algunos datos del servidor al cliente y si estos datos pueden ser mostrados en páginas web o al revés, ¿cierto? El JSON, pues el JSON es relativamente fácil de leer y escribir, así como de analizar y generar software. A menudo se utiliza ¿para qué? Para convertir información y transferirla. Son datos estructurados, ¿sí? Y normalmente se utiliza entre servidor y aplicaciones web. Está formado por varios tipos de datos. Tipos de datos matriz, tipo de dato booleano, tipo de dato nulo, número, almacenamiento o cadena, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de matriz, pues es una recopilación ordenada de valores. Entonces, en JSON los valores de la matriz deben ser cadena, ¿sí? Son de cadena, de número, de objeto. Booleanos, los valores booleanos se designan como verdaderos o falsos, ¿cierto? Como true o false. Los valores booleanos no van entre comillas y se tratan como valores de cadena. Nulo, pues es un valor vacío. Y cuando no se asigna ningún valor en clave, se puede tratar como nulo, visualizar como nulo. El número JSON sigue el formato de punto flotante de precisión en un doble JavaScript, ¿vale? Y el almacenamiento es un tipo de datos de objeto JSON, que es un conjunto de pares de nombres o valores insertados entre corchetes, ¿cierto? O entre llaves, perdón. Entonces, una cadena JSON se compone de caracteres, ¿cierto? Unicode, que es el estándar universal de codificación de caracteres. Entonces, les voy a mostrar el video, vuelvo y digo, se demora 5 o 7 minutos, pero esto que vamos a ver ahí va de la mano con esta carreta que yo les acabo de contar, con el tema de las llaves. Van a ver ustedes, el profesor, ¿cierto? Utiliza las llaves para generar las sentencias y va uno a uno con las actividades y les muestra cómo se deben hacer. Listo, entonces, voy aquí a poner el videito para que lo miren y me entiendan qué es lo que vamos a desarrollar. Ahora que ya hemos visto tanto cómo insertar información, eliminar, editar y consultar, podemos nosotros hacer una pequeña demostración acerca de esta evidencia. Importante que puedan ustedes revisar el material de formación, base de datos no SQL, que allí también hay ejemplos de lo que les he venido explicando: crear bases de datos, comando de selección, cómo está estructurado en este caso un documento, cómo podemos insertar un documento, etcétera. Aquí para buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en esta evidencia, la cual nos dice que debemos nosotros realizar una sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Recuerden que lo que hemos estado nosotros haciendo desde dentro de la consola es creando documentos, en este caso dentro de una colección. Si ustedes dan clic hacia arriba, vamos a poder encontrar con estos comandos de aquí, que si ustedes analizan, esto de aquí que estoy seleccionando es un documento JSON. Esto es un documento JSON. Y lo que nos dice que debemos crear un documento JSON que tenga placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues muy sencillo. Inclusive lo podría hacer directamente desde un bloc de notas. Y vengo aquí y voy colocando. Abro llaves, doy un enter. Voy a colocar placa, dos puntos. Dentro de comillas le coloco cualquier placa que quiera. Luego una coma, importantísimo la coma. Luego me dice número de serie, entonces aquí le voy a colocar guión bajo, serie. Importante que no vayan a colocar espacios en lo que son las claves. En los valores, si ustedes van a colocar espacios, deben colocarlo dentro de comillas. Entonces, el número de serie está el número de serie. Si es tan solo número, pueden dejarlos en las comillas. Si el número contiene por lo menos una letra,
pues ya deben utilizarlo con comillas. Ya tengo el número de serie. Ahora a seguir con el otro. Dice modelo, marca, modelo, los puntos, le coloco, no sé, 2032.1. Luego la marca es Toyota. Luego el kilometraje, en este caso kilometraje es número, entonces le voy a colocar 23. Y el tipo, los puntos, le coloco camioneta. Ya esto sería un documento JSON. Más sin embargo, lo que nos dicen es que debemos nosotros realizar la sentencia para crear un objeto JSON y esto deberíamos guardarlo dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos copiarlo. Aquí importante que pues dentro de esta consola de comando no nos va a aceptar saltos de línea. Por eso, yo lo que hago es, por ejemplo, venirme aquí al navegador, pego el texto acá y él le quita los saltos de línea. Ya queda todo seguido. Entonces aquí vengo y puedo crear otra base de datos o utilizar otra base de datos. Le coloco use evidencia. Doy enter y ahora dentro de evidencia le digo db.carros, porque en este caso voy a guardar documentos que son, digamos, propiedades de carros. Punto insert one. Abro paréntesis y aquí voy a pegar lo que yo creé anteriormente con el clic izquierdo. Clic, perdón, clic derecho. El clic derecho y él ya pega. Ahora bien, yo doy un enter y miremos que él me dice se insertó un documento y ese es el ID que yo le di. Ahora le voy a colocar db.carros.fint y él me muestra, listo, que ya se insertó un carrito. Si yo quiero otro carrito, pues puedo darle hacia arriba y puedo venir a editar esa información, que ya no es un carro, una camioneta, sino es un automóvil, supongamos. Doy un enter y ya se insertó otra vez. Lo doy fin y miremos que aquí ya tengo una camioneta y un automóvil. Y yo puedo editar pues las propiedades que quiera. De esta forma, lo que hice primero fue crear el objeto JSON de forma manual y luego venir y pegarlo para insertar ese documento. Si lo hubiese podido hacer aquí, sí, lo hubiese podido hacer aquí. Solo que quería demostrarles que vamos a hacerlo aparte y luego pegarlo para hacerlo pues más visible de cómo se debe construir un objeto JSON. Entonces ahora nos muestran por acá o nos mencionan que debemos insertar 5. ¿Cómo insertamos 5? Pues recuerden por allí el video, revisen el video donde insertamos información de forma masiva, en el cual lo único que teníamos que hacer es, en vez de iniciar con llaves, pues iniciar con corchetes y entre los corchetes colocamos los diferentes objetos que queremos insertar, separados nuevamente por una coma, separados por coma. Y aquí ya usted le colocan las propiedades, en este caso que serían las propiedades del carro que les están pidiendo. Esta parte de aquí de realizar la sentencia para consultar, pues sería en este caso db.carros.fin. Esa sería la sentencia para consultar, el punto fin. Por último, dice actualice los datos de la colección. Pues, ¿cómo podemos actualizar? Pues pueden revisar por allí el tutorial de actualización, db.carros.update o update one, abren paréntesis, le colocan en este caso aquí en cuál documento quieren actualizar. Quiero actualizar el documento que tenga el kilometraje, no, mejor el tipo automóvil, cierro comillas, luego una coma después de este objeto, abro llaves y aquí le coloco la clave set. El set es para decirle, listo, quiero que ahora le coloque estos nuevos valores. ¿Qué valores? Yo le puedo decir que le cambie el tipo o inclusive que le cambie el kilometraje. Voy a colocarle kilometraje en un 54 y le doy un enter y ahora me dice listo. En este caso se encontró uno, se actualizó uno y si vamos a ejecutar el fin, diremos que ya el automóvil tiene un kilometraje de 54. De esta forma ya estaríamos solucionando esta evidencia. Recuerden que para cada punto deberían en este caso tomar un pantallazo del código que ustedes ejecutaron y de que se ejecutó correctamente. Inclusive, importante pues que puedan en este caso después de hacer el código de insertar datos, hacer la búsqueda y que allí aparezca esa información. Cuando vayan a hacer la actualización, pues listo, aquí se actualizó
y que muestren, en este caso, el documento ya actualizado, que sería con el fin. ¿Listo? Inclusive para que no les muestre todos, podrían hacerle el fin y el fin con algo específico, que me muestre los que tengan kilometraje 54. Con esto ya tendrían, en este caso, el desarrollo de esta evidencia. Obviamente tienen que meterlo en un documento eh, de, de Word, portada, introducción, objetivos, sentencias de la colección, junto a sus pantallazos, y ya con eso tendrían esta evidencia solucionada. Listo, chicos, entonces, quería dejarles el video, se los voy a compartir en el chat de una vez para que ustedes lo tengan. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Veo por allí una manito levantada. Profe, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hagamos un favor, es que recién ingreso a la charla y pues no vi cómo ese pantallazo negro qué programa es o si es una aplicación en específico. La consola de Windows. Eso es como ejecutar el CMD de Ajá, Windows. sí. Ah, Igual, bueno. ahí les acabo, igual, la grabación está, ¿cierto? Y que es la que ustedes pueden descargar pues, mañana cuando lo suba al instructor Humil. Y les acabo de colocar el video en el chat para que también lo descarguen y ustedes si lo puedan visualizar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver, Andrés, dejaste la mano levantada, me estaba haciendo otra pregunta, Andrés. No, profe, ya, qué pena Ajá, que quedó ahí. listo. Ya, muchas Vamos gracias. vamos para la segunda actividad. La segunda actividad sí es mucho más fácil. Como les contaba ahorita, lo vas a ver Andrés en el video, es que existen escenarios importantes dentro del prototipado, ¿cierto? Y eso representa algo muy interesante. En la web existen herramientas en línea sin conocimientos de programación para que empiecen a realizar un prototipo de algo. Yo siempre cuando doy y cuento un poquito de esto, mm, coloco el ejemplo de los carros de Fórmula 1. Antes de que Verstappen, Montoya, Checo Pérez, cualquiera que ustedes, Schumacher, quieran mencionar, antes de ellos salir y hacer sus pruebas, ni siquiera salir a correr sus pruebas, ¿cierto? Eh, Cuando empieza la temporada de Fórmula 1, antes de todo eso, los ingenieros, ¿cierto? De su escudería, tienen un jefe de ingenieros y tienen 6 ingenieros más que trabajan en el diseño y el prototipo del auto de ese año. Y que estamos hablando del motor, estamos hablando de temas aerodinámicos, estamos hablando del tema del timón, los controles del timón, bueno, todas las estrategias que van a utilizar, el tipo de circuitos o de carreras que van a correr, eso se divide en el año, hay unos donde se utiliza un tipo de llantas, ahora ya vienen una serie de llantas diferentes. Todas esas cosas hacen parte del prototipado. Entonces, se sientan los ingenieros, se sientan con el piloto y le dicen, vea, este año nosotros vamos a generar esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, después de haber salido, digamos que pasaron muchos pasos, cuando ya está el carro ensamblado y lo mostraron, las escuderías, ¿visto? Con este carro, estos dos, no, los que han visto, los que no, siempre muestran los dos pilotos de Fórmula 1, por hablar específicamente de Fórmula 1, porque aplica para motos, Fórmula 2, Fórmula electrónica, y también aplica para los carros que ustedes ven comercialmente hablando. Entonces, generan prototipos de esos carros y hacen simulaciones, primero, utilizando ahora inteligencia artificial para el tema.
explicar qué pasaría si le quitamos esto, le ponemos carga aerodinámica en esto, le subimos la gasolina, le quitamos gasolina, llantas para tema de lluvia, llantas para tema cuando la pista estaba hirviendo, pues, caliente. Bueno, entonces esos prototipos son los que a través de implementaciones empiezan a jugar un rol importante, ¿cierto? Y nosotros, como tecnólogos y como analistas en desarrollo de software, debemos trabajar en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el prototipado? Los prototipados de software son implementaciones realizadas con técnicas de programación. Obviamente, ese sistema es de forma interactiva, como les decía ahorita, y hacen que pues, reproducen el funcionamiento de una parte o de varias funcionalidades con el objetivo de probar muchos escenarios, ¿cierto? Para llegar a un punto final. Habitualmente se realizan con el lenguaje de la técnica de programación escogida para desarrollar la aplicación, ¿cierto? Pero aquí están inmersas muchas otras alternativas de desarrollo. No suele ser recomendable un prototipo de software en las etapas iniciales. No, no, no. Porque cuando estamos en las etapas iniciales, mis queridos y próximos tecnólogos, en las etapas iniciales del ciclo de vida del desarrollo, esa vaina no cuenta. Porque en ese ciclo de vida nosotros lo que hicimos fue primero argumentar con nuestro cliente qué era lo que necesitaba, ¿cierto? Entonces, con eso que era lo que necesitaba, empezamos a recoger información externa, empezamos a tablar esa información y empezamos a crearnos una idea de cuál era la necesidad específica o la necesidad específica del cliente. Entonces, en esa etapa, pruebas y prototipos, no. Apenas estamos llenándonos de información para que nuestro desarrollo cumpla con las funciones necesarias eh, de nuestro cliente, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda a que al final, de acuerdo a eso, podamos generar eh, nuestro prototipo, ¿sí? Pero es porque ya pasamos un camino, ¿sí? Análisis, diseño, diagnóstico, análisis, diseño. Y ya estamos como en esas pruebas finales para sacar avante nuestro producto, o sea, sacarlo a que de verdad muestre qué es lo que nosotros hicimos y le muestra al cliente que eso que pidió al inicio, de acuerdo a la solicitud, entonces va de la mano, ¿sí? Entonces ahí, por eso, mm, relaciona el ciclo de vida del desarrollo de un sistema, ¿sí? ¿Y cuál es el ciclo de vida del desarrollo de un sistema? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien tiene presente cuál es el ciclo de vida de desarrollo del software? Calle otorga. Llamen a ver. Planificación, análisis, mantenimiento, pruebas, diseño, desarrollo. Mis queridos tecnólogos, esa vaina para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos que rezar, nos hagan esa pregunta. Siempre. Porque si no, ¿para qué la tecnología? ¿Cierto? ¿Para qué el ingeniero de desarrollo si no tiene pendiente en su mente eso? Un ingeniero de desarrollo no necesita desarrollar así porque así, o algo pasó antes de eso. Entonces, ojo con esas cositas que las tenga presente. Entonces, comúnmente se implementa un prototipo de desarrollo de software después de varias iteraciones, ¿cierto? Entonces, yo lo ensayo, evalúo y saco conclusiones. Y se tiene, obviamente, pues, esa fijación eh, de empezar a adoptarlo realmente cuando el sistema corresponde a ese tipo de pruebas que nosotros hicimos. ¿Cuáles son las ventajas del prototipado? Pues la semejanza entre el prototipo de software con el sistema final es, digamos que se asemeja. Los prototipos son muy útiles para realizar las evaluaciones de métricas, ¿cierto? Rendimiento, coherencia, pues que me evalúe, me genere datos. El usuario tiene la sensación de estar trabajando con un sistema real, una simulación, ¿cierto? Un demo. Inconvenientes, porque también existen, o sea, todo no es chévere. Requiere habilidades de desarrollo de software, aunque cada vez con menos grado. ¿Por qué? Pues porque ya cuando empezamos con la data y cuando empezamos con la IA, pues entonces hay cositas que se han ido como suprimiendo
¿cierto? Pero antes era mucho más difícil. Entonces, por eso el método requiere habilidades de desarrollo. O sea, y esas habilidades se empiezan, unos los tienen innatas y otros, a medida que se va cogiendo experiencia, van siendo sensibles a ese tipo de cosas que de pronto pueden ayudar a que mi desarrollo esté llegando como a ese punto en el que, vuelvo y repito, vamos a satisfacer al cliente con los objetivos específicos del proyecto. Aunque es rápido, el método consume mucho más tiempo de otros prototipos, o sea, en papel. Empiezan, ahí es donde juega también el tema de los carros. Cuando estamos haciendo el diseño del prototipo de papel, empieza entonces a hacer la maquetación como tal, que en arquitectura, desarrollo de software, también va de la mano la famosa maquetación. Entonces, téngalo presente. Se requiere mayores recursos a la necesidad para emplear el desarrollo de software, entonces esas cositas son las que tener presentes a medida de nuestra planificación en desarrollo de software, que hace parte de del ciclo de vida de desarrollo, ¿vale? La última de las ventajas mencionadas se convierte en inconveniente grave, pues, ¿qué es eso? ¿Cuál es la última? Y es que la inversión en cuanto a habilidades en tiempo a veces es una arma de doble filo, porque si le apostamos mucho a eso puede que gastemos nuestros recursos y nuestro sistema, pues por más que se esté llegando a esa terminación, al ver el prototipo que, wow, está funcionando, dicen, listo, con este me voy. Y no, por ahí no fue. Algo se chocoleó, algo en nuestro desarrollo falló y toca devolvernos. Entonces, por eso hago mención allí en que también, aunque es muy importante, interesante generar todos esos demos y esos ejercicios, puede suceder algo que de verdad tenga algún inconveniente y nos genere algún chicharrón en medio del desarrollo porque ya terminamos. Entonces, ojo con eso porque es bastante complicadito. Listo. Entonces, ahí terminamos la presentación. Ya donde yo miro si tengo aquí una presentación del videito cortico del SENA que nos habla de prototipos y con eso finalizamos. Y si alguna pregunta, entonces, déjenme aquí. Busco si lo encuentro. Sí, por aquí está. Segundillo. Tengo aquí un pequeño bolgueito. Espérenme, no sé. Ya vuelvo. Construcción de prototipos. Un prototipo es una versión inicial de un sistema que permite probar conceptos, opciones de diseño, flujos y otros aspectos por medio de la interacción directa de los clientes o usuarios finales en las primeras etapas del proceso del software. Un prototipo puede ayudar en la obtención y validación de los requisitos del sistema, permite explorar soluciones y posibles interfaces de usuario y, finalmente, ayudan en el proceso de pruebas. Por medio de los prototipos, los clientes y usuarios finales tienen una idea más clara de cómo el sistema puede apoyar sus labores,
Puede generar nuevas ideas para los requerimientos e identificar fortalezas y debilidades de la forma en cómo, hasta el momento, se concibe cada requerimiento por parte de los desarrolladores. También, un prototipo puede revelar errores y omisiones en los requerimientos que no fueron detectados en el momento de la escritura de estos. Cuando se analizan los requerimientos escritos, no es fácil detallar problemas relacionados con las funcionalidades combinadas con otras en un sistema completo, por lo que los prototipos son ideales para encontrar elementos faltantes o sobrantes en las definiciones de los requerimientos. La construcción de prototipos para procesos de validación de requerimientos tiene los siguientes beneficios. Los prototipos son fácilmente modificables y prescindibles. El prototipado mejora la relación entre desarrolladores y usuarios. Puede proporcionar la prueba conceptual necesaria para la consolidación en el proceso. Pueden procurar una pronta preparación para los futuros usuarios del sistema. El prototipado puede evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos o inconsistentes y la falta de funcionalidad. Puede reducir los malos entendidos entre desarrolladores y clientes. Puede reducir los costes de rediseño si los problemas se detectan pronto y cuando son fáciles de localizar. Resultará en un producto que se ajusta mejor a los requerimientos del usuario. El prototipado puede fortalecer la especificación de los requerimientos. Los usuarios entienden mejor los prototipos que las especificaciones de papel. Entonces, como ven, el prototipo nos lleva a visualizar de otra manera más dinámica y de una manera conceptual más interesante a que el usuario ve allí reflejado lo que en un inicio nos pidió, ¿cierto? O nos dijo cómo era que quería su desarrollo, por hablar de eso. Por eso es que siempre se recalca, como vieron ustedes en el video, en 2 minutos y pedacito mencionaba requerimientos páginas 6 veces, ¿cierto? Porque es de la forma en que el desarrollo se acopla a nuestro cliente y de la mano del ciclo de vida del desarrollo es que nosotros cumplimos con los requerimientos del usuario, los llevamos a un prototipo y de ese prototipo, esa buena práctica, puede llegar y alcanzar la meta que nosotros estamos esperando. Pero también nos muestra escenarios en los cuales hay que mejorar o hay que cambiar, ¿vale? Y vuelvo y repito, ciclo de vida, desarrollo de software, mantenimiento, planificación, análisis, pruebas, desarrollo, diseño, ciclo de vida, desarrollo de software. Ténganlo presente, mis queridos muchachos. Bueno, esto era lo que yo les quería contar para el desarrollo de esas actividades. A ustedes, aprendices que están escuchando, pues espero que les vaya también muy bien para el desarrollo de las mismas. Vuelvo y repito, el énfasis de esas actividades es que ustedes interioricen los conceptos, ¿sí? Que cumplan con las reglas de juego que están descritas en la guía de aprendizaje. Alejandro. Profe, buenas noches. Hola. Una pregunta. Una segunda actividad del prototipado también es un documento escrito. Sí, es un documento escrito. Ahora lo mencioné. Es ustedes hacer mención a las herramientas que existen para prototipado. Y hay unas que hay como 24 o 26 herramientas de prototipado de usabilidad web. Las que ustedes quieran, menciónenlas. Y vuelvo y repito, las que se adapten o que ustedes quieran adoptar al proyecto que estén pensando, al que ya estén desarrollando. Por acá cuando iniciamos la tecnología, y creo que Mir también se los dijo, si ustedes, la más fácil para este tipo de tecnologías es que ustedes se encaminen a un proyecto, ya sea unipersonal, ya sea un imaginario, ya sea que ustedes lo adopten en su empresa, ya sea que ustedes, bueno, cualquier escenario que ustedes contemplen, empiezan a acoplar este tipo de cositas que están dentro del desarrollo de las actividades, para que al final tengan un producto interesante y uno saber que les sirva o puedan adoptarlo a sus empresas o a sus organizaciones, pero también que les sirva como método de consulta al final de la tecnología.
¿vale? Entonces es eso, mencionar las herramientas que existen para prototipado. Al inicio de la transferencia les dije que existían, hay unas que se utilizan mucho. Figma es una que se utiliza mucho. ¿Y qué es Figma? Es una herramienta para diseñar y crear prototipos online, ¿cierto? Es muy versátil y es intuitiva, que también es algo que yo les he dicho mucho. Cuando ustedes están pensando en desarrollo de software, piensen en los demás, porque ustedes ya tienen el conocimiento, pero piensen cómo se verían los demás reflejados, cómo van a interactuar los demás con el desarrollo que ustedes están realizando. Entonces ahí se vuelven intuitivos y ahí atrapan al usuario que está al otro lado de la pantalla cuando ven que algo que ustedes desarrollaron eh, es chévere, es dinámico, ¿cierto? No es pesado, no es ladrilludo, tiene rutas en las cuales ellos, según lo que estén buscando, según el desarrollo que se esté allí mezclando, pues tienen caminos interesantes. Ese tipo de cosas ustedes deben tener importante y recalcarlo. Y pues aparte de eso, Figma permite plasmar ideas de diseño de forma tangible, sí, visual, funcional. Interesante. Muchos de las tareas y de las actividades que yo he visto en las otras tecnologías que vamos adelante, ustedes utilizan mucho Figma, ¿cierto? Entonces, colabora con otras personas en tiempo real, ¿cierto? Y se acomoda a cualquier sistema operativo, ¿cierto? Mac o Windows, esas cositas son las que usted ve, porque también genera conflictos entre sistemas, algunos, no todos, pero pues esas cosas son las que ustedes deben contarme, investigar y, como está estipulado en la guía, a través de un trabajo escrito, enviarme. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Alejandro. Listo, pues. Por aquí algo en el chat, alguien me preguntó. Bueno, listo ya. Bueno, mis queridos aprendices, pues un placer estar aquí un viernes en la noche. Les agradezco mucho, sé que no es fácil, sobre todo pues los viernes que uno ya está con el trasegar de la semana a cuestas. Gracias por ser siempre hiperactivos y estar aquí y resolver sus actividades. Los rostros que veo allí, los nombres son de las personas que siempre envían sus actividades y unas muy buenas actividades. Entonces quiero felicitarlos. Un abrazo y un buen fin de semana. Muchas gracias, profe, muy amable. Vale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Luis, Profe Luis Fernando, muchas gracias. un abrazo, Jaime. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, profe Luis, que descanse también. Igualmente, gracias. Luis, sí, yo también he usado Figma. Sí, está bien. Hay que ensayar, ahora hay una cantidad de herramientas en todas partes que es una locura. Gracias por tu aporte. Un abrazo. Feliz noche.